¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que centra su lucha en conseguir la igualdad de derechos para las mujeres. Se inició en el siglo XVIII junto con otros movimientos de gran magnitud como la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia en Estados Unidos y las demás revoluciones liberales que se dieron en todo el mundo occidental. La Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son hechos claves en la historia del feminismo, ya que el movimiento feminista surgió para reivindicar el papel de la mujer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En dicha declaración, los derechos a la libre expresión, la libertad, la igualdad y la dignidad estaban dirigidos a los hombres y no a las mujeres. ¿Por qué se llama feminismo? Para entender mejor el feminismo, veamos primero la historia del movimiento feminista. Esta palabra puede generar diversas dudas respecto a su significado, a pesar de que el movimiento luche por la igualdad. Son muchas las personas que se sienten confundidas por el propio término feminismo, y por esa razón vamos a explicar por qué este movimiento se llama feminismo y no de otra manera. Se llama así porque nació de las mujeres con el objetivo de luchar por el derecho a la igualdad de las mismas. Este movimiento no busca excluir a nadie. Con su nombre simplemente nos describe su origen y objetivo. A partir de la Revolución Francesa, muchas mujeres empezaron a organizarse en colectivos y protestar por sus derechos, naciendo así la primera ola del feminismo. Los primeros movimientos feministas, la primera ola de 1789 a 1870, como hemos comentado anteriormente sobre la historia del feminismo, la primera ola feminista tuvo su origen a finales del siglo XVIII y se extiende durante un siglo entero, hasta 1870 aproximadamente. El objetivo de esta primera ola era reivindicar los mismos derechos que los hombres obtuvieron a raíz de la Revolución Francesa y de la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos. El feminismo ilustrado, las mujeres se vieron desprotegidas ante la falta de amparo jurídico y social, por ello no dudaron en organizarse y empezar a luchar. A partir de esta primera ola se abre el debate sobre la igualdad y los derechos de las mujeres. La segunda ola del feminismo y las sufragistas de 1870 a 1940, enlazada con la lucha por los derechos universales para las mujeres, nació en Europa y Estados Unidos. La segunda ola del feminismo, esta ola del feminismo viene impulsada por la segunda revolución industrial y por los rápidos cambios políticos y económicos que estaba sufriendo el mundo occidental. El objetivo de esta segunda ola feminista era reivindicar el derecho al voto universal, puesto que las mujeres no tendrían derecho a elegir a sus gobernantes, situando así en una posición de inferioridad política y social. La segunda ola del feminismo reivindicaba los siguientes objetivos: la incorporación de la mujer en el mundo laboral durante la Primera Guerra Mundial, el derecho al voto, por eso se conoce como sufragistas, la igualdad de sexos en la familia y la prevención de la subordinación de la mujer. En Estados Unidos, uno de los logros más importantes de la segunda ola feminista y de la historia del feminismo fue la Declaración estadounidense. Dicha declaración reivindicaba la independencia de las mujeres, de sus padres y maridos. A pesar de que no comprenden las fechas establecidas del movimiento sufragista, se considera un logro de la segunda ola, debido a la naturaleza de sus objetivos. El sufragismo supone un paso adelante muy importante en la lucha de las mujeres, puesto que encuadra a todas las clases sociales en la misma lucha. A partir de 1871, algunos países comenzaron a establecer el sufragio universal en sus gobiernos. La tercera ola, el feminismo contemporáneo, de 1950 a 1980. La violencia hacia la mujer, la represión sexual y la falta de igualdad real ante el género masculino seguía siendo evidente a mediados del siglo pasado. De hecho, lo sigue siendo. La tercera ola del feminismo llegó durante los años 60. Las mujeres empezaban a conquerir la igualdad ante la justicia, o eso parecía, y empezaban a desarrollar teorías sociales en las que estudiaban exhaustivamente el porqué de su situación, es decir,
¿Qué es lo que había en el mundo que mantenía a las mujeres en un estado de inferioridad permanente? Grandes exponentes como Simone de Beauvoir o Betty Friedan comenzaron a señalar en sus libros algunas problemáticas que aparecían de una manera encubierta, sutil, pero evidentemente graves en la sociedad, como pueden ser los roles y estereotipos de género, la presión sexual de la mujer, la violencia de género, el maltrato psicológico. Fue en esa época donde se afirmó por parte de muchos activistas la existencia de un sistema patriarcal que oprimía sistemáticamente a la mujer bajo el lema "lo personal es político". La tercera ola del feminismo luchó con los siguientes objetivos: la abolición del patriarcado, la educación en la igualdad, la libertad sexual de la mujer, la eliminación de la violencia contra la mujer o violencia de género, la igualdad real en el entorno laboral. La cuarta ola feminista, de 1980 a la actualidad. Esta cuarta ola del feminismo se está estableciendo actualmente en la historia y aún no se ha definido correctamente, dada la complejidad de esta. Si bien es cierto que se asemeja mucho a la tercera ola feminista, a esta le sumamos otras luchas que contribuyen en una misma corriente: al antirracismo, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTIQA+, la libertad sexual, la lucha de clases. Estos movimientos ya existían anteriormente, sin embargo, poco a poco se está creando espacios comunes para todos ellos. La cuarta ola feminista también se caracteriza por el activismo online, la búsqueda de la sororidad, la eliminación del amor tóxico, la teoría queer y la multitud de corrientes y debates entre el mismo colectivo. Existen historiadores y diversos estudios que dividen el feminismo en tres olas distintas, uniendo el feminismo ilustrado con el movimiento sufragista y situando a Simone de Beauvoir en la segunda ola feminista. Las distintas corrientes están en un continuo cambio y estudio. Consecuencias sociales y psicológicas del movimiento feminista. El voto femenino se ha logrado que todas las mujeres puedan estudiar, votar y trabajar libres. La planificación familiar, derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá. Igualdad salarial, tener las mismas oportunidades y una mejora de trabajo respecto a un salario justo y digno. Igualdad de derechos a la educación y educación superior, obtener los derechos básicos, que hoy en día son un privilegio gozar de ellos, y estar a la misma altura. Leyes en contra de la violencia doméstica. La violencia machista es un problema social que afecta a mujeres de todas las edades, condición social y nivel cultural. Es por tanto un fenómeno transversal. La violencia de base siempre es psicológica. Hay que subrayar que aún no está suficientemente tenida en consideración a nivel social y legal. Países involucrados. En los últimos años, el movimiento feminista irrumpió con fuerza en la agenda política y social de los países latinoamericanos. Desde la existencia del aborto, libra la denuncia de los feminicidios, un fenómeno global, pero que en la región tiene una particularidad propia, que engloban una pluralidad de reivindicación que van más allá de la lucha por el género. Por ello, la actividad latinoamericana hablan de feminismos, desde el feminismo comunitario de las indígenas Guatemala y Bolivia, al feminismo desde colonias antirracistas en Colombia y Brasil, o el feminismo desde la diversidad sexual. Todas ellas replantean las teorías clásicas para sumar voces al discurso feminista. Australia. Los avances en cuanto a la igualdad llevan poco a poco y sin embargo han logrado grandes cosas como la ley de igualdad de género en el trabajo y la ayuda a las mujeres más pobres. Además, la primer ministra es mujer y es la primera en gobernar el país. Irlanda es uno de los pocos países que ha prohibido los clubs de strippers. Se hizo en el 2010 y se debió a razones feministas después de analizar los daños que causaba. Por otra parte, casi la mitad de los parlamentarios de Irlanda son mujeres. Canadá. Las mujeres representan el 38% del Senado
y cuenta con su propia herramienta financiada por el Estado para promover la igualdad de género, el GBA, sin duda uno de los mejores países en cuanto a equidad se refiere. Noruega fue el primer país del mundo en aprobar la ley sobre la igualdad de género en los años 70. Hoy en día, la feminidad representa cerca del 40% del gobierno del país y los ingresos de las mujeres sobre los hombres es mayor del mundo, aproximándose al 77%. Suecia, considerada como una de las sociedades más igualitarias del mundo, la mujer genera casi el 60% del valor de las operaciones extranjeras. Por otro lado, las facilidades por maternidad son únicas, bajas por 69 semanas, guardería y gastos a cargo del gobierno. Finlandia es un país defensor de los derechos de las mujeres y reconoce los valores básicos de la igualdad entre ambos sexos. Casi el 32% de los alumnos que estudian matemáticas y comunicación son mujeres y fue el primer país en reconocer el voto de la mujer en 1906. Reino Unido cuenta con una de las modalidades maternas más bajas en el mundo. Además, si se es madre soltera, el gobierno apoya y ayuda con multitud de beneficios. Tiene también una organización feminista a nivel internacional. Países Bajos. Desde hace 2 años el gobierno estableció una iniciativa, lograr la completa emancipación de las mujeres. Asimismo, la tasa de mujeres que dejan su empleo desde el embarazo es de tan solo el 10%. Nueva Zelanda. El parlamento de este país es el que más mujeres incluye en todo el mundo y fue en el 2000 cuando los 5 puestos más importantes del gobierno fue ocupado por mujeres. Por otra parte, allí hay mucha visión de futuro para el tema de la igualdad. Estados Unidos. A pesar de lo que se piensa en este país, las mujeres representan la mayoría de los graduados universitarios y son quienes obtienen los mejores puestos de trabajo. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir. Los feminismos son movimientos que se han dado en todo el mundo para que el acceso a los derechos y el respeto a las personas no dependa ni de su sexo ni de su género. Catalina Ruiz Navarro.